En la historia de Guatemala, distintos golpes de Estado han sucedido, teniendo como resultado gobiernos que se caracterizan por el monopolio de recursos económicos, su estrecho vínculo con Estados Unidos, en donde el uso desmedido de la violencia contra la oposición, así como también a aquellos dictadores que no cumplían a cabalidad los dictámenes de los grupos de poder, dan como resultado una serie de asesinatos, desapariciones, entre otros. En este contexto, la gestación de un movimiento revolucionario con Arbenz a la cabeza comienza a desarrollar sus primeros matices derivados del nacimiento de una conciencia social, en donde se apela a la transformación de la situación guatemalteca a través de distintas reformas y leyes que están en constante choque con las políticas intervencionistas estadounidenses. El fracaso de estas políticas causan el malestar y desolación en la población popular guatemalteca, que ve en la lucha armada de las guerrillas el verdadero horizonte democrático. Jorge Ubico asume el poder en el año 1931 y se mantuvo en él hasta su renuncia el 1 de julio de 1944. Debido a la crisis económica de 1929, tomó la decisión de reducir el gasto público y el sueldo de los trabajadores del sector público. También durante su periodo se estrecharon los lazos con Estados Unidos debido a las concesiones que éste otorgaba a la empresa de dicho país, controlando política y económicamente Guatemala, concentrándose esto en el control de 3 empresas que manejaban la comunicación, la agricultura y las obras públicas que se realizaron durante el periodo del dictador. Lo podemos ver también en la legislación laboral del periodo, que prácticamente obligaba a los indígenas a trabajar gratis al menos 150 días. Paralelo a esto, podemos considerar el crecimiento de la clase media. Sin embargo, sus intereses no se habían vinculados con el régimen del dictador. Ante esto, y gracias a la Segunda Guerra Mundial, como también a distintos levantamientos revolucionarios presentes en Latinoamérica, se comienza a forjar con mayor fuerza un ideal entre la población, especialmente en la clase media y sectores bajos de la sociedad guatemalteca, quienes se identificaban con una política democrática, progresista y con mayores libertades. A la vez, se comenzaba a variar en los productos, cuestión que beneficiaba a la burguesía, quienes querían ampliar su concentración de capital y acelerar el desarrollo del país. Debido a esto, comienza a levantarse un movimiento social contra la dictadura, que fue fuertemente reprimida. Un hecho que marcó estos levantamientos fue el asesinato de la profesora María Chinchilla. Ante estos distintos sectores, como la clase media y burguesía más progresista, exigió la renuncia del dictador, lo que hace el 1 de julio del 44 debido a la fuerte presión del pueblo. Con la renuncia de Ubico, se instaura una junta militar que levanta como gobernador provisorio a Federico Ponce Baidés, hasta que se realizaran las nuevas elecciones, en las que se presentarían 2 partidos, el Frente Popular Libertador y el Partido de Renovación Nacional, cuyo candidato fue Juan José Arévalo. Durante el tiempo en que Baidés estuvo en el poder, las demandas de los sectores obreros, las clases medias y la burguesía se vieron con más frecuencia, manifestándose en contra del nuevo dictador, quien ante la presión de estos sectores respondió de manera represiva, acrecentándose hasta el 18 de octubre, en donde la violencia por parte del Estado cobró vida de manifestantes, causando que el 20 de octubre se generara un levantamiento cívico-militar que derroca a Baidés. Tras esto, se constituye una junta revolucionaria que elimina diferentes aspectos de la dictadura anterior, como la jornada de trabajo de 150 días gratuitos, la sustitución de los parlamentarios, los cuales pertenecían principalmente al partido de Ubico, por medio de elecciones y la formación de una asamblea, la cual promulga los principios de la revolución, los cuales consisten en la descentralización de los poderes del Estado, la elaboración de una nueva constitución y la democracia universal. Por otro lado, la nueva constitución garantizaba la libre expresión, el derecho a manifestarse y el voto femenino solo de las mujeres que sabían leer y escribir, además de aspectos en torno a la organización laboral. El gobierno de Arévalo contaba con una gran aceptación del pueblo guatemalteco, esto debido al comienzo de las distintas reformas llevadas en su gobierno. Una de ellas es el Código del Trabajo para resguardar las relaciones laborales. También se instaura el multipartidismo y el ejercicio de libertad de pensamiento, formación y funcionamiento de los partidos políticos. También se nacionalizaron ciertos recursos como hidrocarburos, se expropiaron tierras cafetales de manos de alemanes, las cuales habían sido otorgadas en el régimen de Ubico, y comenzó a construirse una infraestructura industrial. Esto se tradujo en la organización de sindicatos obreros, como también de nuevos partidos principalmente de la clase media, que se tildaban a sí mismos de revolucionarios, como también el surgimiento y fortalecimiento de una clase burguesa, dejando de lado el legado de la dictadura de carácter pseudo-colonial y de explotación de materias primas. De esta manera podemos identificar 2 bandos dentro del periodo democrático, uno revolucionario y otro reaccionario contrario al proceso reformista de la época.
Mr. Ambassador, for us this is a period of change. The idea is to convert our country from a semi-colonial dependent nation into a Guatemala that is free and independent. The goal behind all these reforms is to create a modern, economically viable society. But to raise the standard of living for the most people possible, we can't continue to simply give away every resource that we have. Durante el segundo gobierno democrático en Guatemala fue electo Arbenz, quien genera proyectos que disminuyen la dependencia de Estados Unidos, que mantenía el monopolio de las comunicaciones y la energía. Como se mencionó anteriormente, durante la dictadura de Ubico se echaron los lazos con capital extranjero, cuestión que se vio revocada durante el periodo de Arbenz, quien construyó la hidroeléctrica Jurum-Manirala, quitando el monopolio a la empresa estadounidense de energía. También se construyó una nueva vía ferroviaria, ya que la única que existía en esos momentos estaba en manos de la IRCA, además de la construcción de diversos puertos en el país. Uno de los puntos más importantes en el régimen de Arbenz es la reforma agraria, como medida de paliar las grandes desigualdades que se generaban en torno a la posesión de la tierra. Esto se ve reflejado en que durante el periodo dictatorial y previo al gobierno de Arbenz, el 70% de las tierras cultivables estaba en manos del 2% de la población. Esta cuestión cambió por completo, ya que se entregaron las tierras sin uso a los campesinos, quienes las trabajaron por medio de cooperativas y plantas agroindustriales, afectando directamente a la UF. Esta reforma significa una amenaza para los capitales extranjeros, quienes comienzan a levantar políticas para difamar el gobierno de Arbenz mediante campañas publicitarias que apuntan a que Guatemala había caído en la influencia del comunismo soviético a través de diferentes medios. Por otro lado, Carlos Castillo de Armas, quien representaba los intereses de grupos de poder, desacredita al gobierno por medio de un movimiento denominado de la liberación. Estos finalmente invadieron Guatemala por la frontera de Honduras, ya que el ejército traicionó al país por miedo a la intervención de Estados Unidos. Finalmente, bajo todas estas presiones, Jacobo Arbenz renuncia el 27 de junio de 1954. Tras la renuncia de Arbenz, asume el 8 de julio Carlos Castillo Armas, quien deroga la Constitución de 1945 y elimina a los partidos que apoyaron a Arbenz, como también reprimió a las agrupaciones de izquierda y reorganizó del Estado los sindicatos de trabajadores. Además, eliminó las políticas proteccionistas, incentivando de esta manera nuevamente la intervención de extranjeros en la economía nacional, culminando con la entrega de las tierras obtenidas por la reforma agraria anterior a la UFCO. Esto produce una serie de encuentros entre la burguesía nacional y el gobierno de Castillo, quien es finalmente asesinado el 26 de julio de 1957. Luego del asesinato de Castillo, se llama a elecciones donde pierde el candidato oficialista, triunfando de esta forma Ydígoras con su partido Redención, que se caracterizaba por desenmarcarse del discurso de derecha, apoyando nuevamente la reforma del gobierno de Arbenz. El gobierno de Ydígoras se vio enfrentado al triunfo de la Revolución Cubana, que intensificó la organización social en Guatemala y en América Latina. Por otro lado, el presidente electo mantuvo una estrecha relación con Estados Unidos, ya que este prestó dinero para financiar los proyectos reformistas de su gobierno, permitiendo también la instalación de fuertes de dicho país anticastrista. Esto produjo el descontento de grupos de izquierda dentro del ejército, quienes a modo de protesta comenzaron a ocupar bases militares como un intento de derrocar al régimen. A pesar de su fracaso, este intento golpista se tradujo en la radicalización de este grupo de izquierda, formándose el movimiento revolucionario del 13 de noviembre. Con el paso del tiempo, se intensifica la desconformidad del pueblo debido a la corrupción de Ydígoras, que tuvo como punto culmine el fraude electoral de 1961, que trajo consigo la organización de diferentes sectores, entre ellos estudiantes, obreros, la burguesía y el MR13, que se veía afectado por la antigua oligarquía y la corrupción del gobernante. El debilitamiento del Estado trae consigo la formación de distintos grupos guerrilleros que amenazaban la estabilidad del gobierno, como las relaciones con Estados Unidos, lo que despertó a la derecha del país, quien en 1963 realiza un golpe de Estado aprovechando la inestabilidad del momento. Esto consolida el movimiento guerrillero, creándose las FARC, el IGP, la ORPA, quienes mantuvieron la lucha contra los regímenes dictatoriales hasta 1996 con la firma de la paz en la sede de la ONU.